Vamos a abrir nuestras Biblias allí en Jeremías capítulo 13, versículo 23, por favor. Jeremías capítulo 13, versículo 23. Jeremías 13, 23. Dice la palabra de Dios: mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal. Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. Los niños pueden salir a su clase, ya saben para dónde, salen hacia la izquierda, allá va a estar su maestro. Mándenlos para que ustedes puedan estar atentos a este momento. El día de hoy vamos a tratar nuestro último tema de esta serie: a Dios le importan tus emociones. Y como en las emociones intervienen los hábitos de pensamiento y los hábitos de conducta, pues vamos a trabajar en estos dos. El día de hoy el mensaje se titula ¿por qué me cuesta tanto cambiar? Y es una pregunta que se hacen tanto los psicólogos como las personas en común. Los cambios suceden, eso es un hecho, nadie puede negarlo, a pesar de que la esposa se enoje con su pareja y le diga: tú no cambias, la gente no cambia. Eso no es cierto. Los cambios suceden, la gente cambia para bien y mayormente cambia para mal, pero aunque suceden, no son fáciles de realizar. ¿Cuáles cambios son más fáciles? Aquellos a los que ya estamos habituados y los que son para mal. Quienes intentan cambiar corren el riesgo de sufrir cuando están intentando cambiar, pero si nosotros entendemos el cambio, entonces vamos a prepararnos para aquello que implica cambiar. Aquí en este pasaje tenemos tres cosas en consideración. Es un pasaje de los más conocidos acerca de los hábitos y también de los más importantes en consejería, porque cuando este texto lo lee uno en su contexto se da cuenta que el pueblo de Israel servía a Dios, pero estaba habituado a hacer lo malo. Ya llevaba mucho tiempo haciéndolo y Dios trataba con una nación, no con una persona. Y como nación tenían un rey, tenían un gobierno y Dios trató con ellos a través de otros gobiernos. Ahora, Jeremías nos indica en primera instancia que el cambio es difícil y no lo dice en tantas y cuantas palabras, pero el cambio es difícil. Su propia experiencia, mi experiencia y la experiencia de miles de personas pueden decir que el cambio es difícil. Pero ¿en qué momento él nos dice que el cambio es difícil? En la propia pregunta retórica que hace: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? La pregunta retórica es una pregunta que al mismo tiempo tiene la respuesta. ¿Cómo contestaría usted esta pregunta aunque no la entienda? ¿Con un sí o con un no? Con un no, porque el leopardo no puede cambiar sus manchas y no dejaría de ser leopardo. Pero tampoco un etíope puede cambiar su piel porque es negro y nació negro. Y por más que el etíope quiera cambiar, pues se va a hacer como Michael Jackson, pero no va a cambiar. Entonces, lo primero que usted nota aquí es que le dice que un etíope no puede y un leopardo no puede. Así que le está diciendo que para que un cambio suceda, se va a enfrentar en primer lugar con el no se puede. Y sí, no se puede. Y es lo primero que nos dice, porque si no entendemos cómo funciona el cambio, no se va a poder. Y por eso muchas personas llegan a convencerse: no puede un etíope mudar su piel, no puede un negro cambiar a blanco, no puede un leopardo cambiar sus manchas, porque no puede mudarlas. Y él impone aquí, en este texto, la incapacidad que tiene la persona para cambiar mientras tenga un hábito que lo gobierne y lo dirija. Así que la segunda cosa que nos dice Jeremías es por qué es difícil de cambiar, porque compara los hábitos con la piel de una persona y con las manchas de un animal. Así que si tú pensabas que tus hábitos no son tan graves, aquí te está diciendo que son muy graves porque te definen como persona. La piel es parte de una persona. Del mismo modo, los hábitos son parte de una persona y por tanto te distinguen, te describen y te estigmatizan. La gente no le gusta que lo estigmaticen. ¿A quién le gusta que le digan esa señora es amargada? ¿A quién le gusta que le digan ese hombre es enojón? ¿A quién le gusta que le digan ese hombre es codicioso o avaro o codo? A nadie, pero son rasgos de personalidad que le distinguen a las personas. ¿Por qué es entonces difícil cambiar? Porque los hábitos son como la piel. Cuando se vuelven parte de nosotros, se vuelven muy difíciles
de cambiar. Pero lo más interesante es que él está haciendo una comparación. Observen la frase, así también, ¿ven? Es una comparación. Él dice, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? No. Así también, ¿podréis hacer el bien estando habituados a hacer el mal? No. Si una persona está habituada a hacer el mal, ¿puede hacer el bien? No. Para poder hacer el bien, tiene que dejar de hacer el mal, es decir, convertirse en otra cosa. En pocas palabras, tendría que convertirse en alguien que hace el bien, pero convertirse, no solo hacer un bien, porque hay malos que hacen un bien y hay buenos que hacen un mal, pero los buenos que hacen un mal no se llaman malos, cometen errores y equivocaciones, y los malos que hacen el bien no se llaman buenos, a veces pueden hacer alguna bondad. Así que aquí nos pone lo difícil entonces que es el hábito, y entramos ahora a preguntarnos, ¿y qué es el hábito? Porque él dice habituados. ¿Y qué es el hábito? Bueno, hay varias respuestas para esta pregunta. La respuesta más común es que el hábito es algo que se repite varias veces. Por ejemplo, ¿usted sabía que la codicia es un hábito? Miren, en 2 de Pedro 2:14, el escritor utiliza una palabra, 2 de Pedro capítulo 2, versículo 14, utiliza una palabra que han traducido al español como hábitos o habituados. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 14. Dice el escritor que hay ciertas personas que tienen los ojos llenos de adulterio. Eso es una metáfora, porque si usted mira los ojos de una persona no le va a ver nada de ello, ¿verdad? Lo que quiere decir es que las personas que tienen los ojos de adulterio están habituados a codiciar a las mujeres o a los hombres y usan sus ojos. Allí la palabra adulterio es el deseo que tiene de acostarse con otra persona. Así que dice, tienen los ojos llenos de adulterio. Y luego dice, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Y luego dice algo más, tienen el corazón, ¿cómo lo tienen? Habituado a la codicia. Así que para que una persona se vuelva codicioso, tiene que empezar a codiciar. Si no empieza una persona a codiciar, no se vuelve codiciosa. ¿Puede cualquier persona volverse codiciosa? Sí. Pero hay gente que no se vuelve codiciosa porque no le gusta la codicia ni todo lo que eso implica. Así que la codicia es un hábito y como esos hábitos hay muchos otros hábitos. El ser enojón es un hábito, el ser rezongón es un hábito, el tener un tic es un hábito, el tartamudear es un hábito. Muchas cosas en la vida son hábitos. ¿Cuántos de ustedes tienen el hábito de morderse las uñas? ¿Nada más uno? ¿Dos? Ok, ahora, tres. ¿Se dan cuenta cuando se les están mordiendo luego? De inmediato dicen, ah, ya me estoy mordiendo las uñas. O hasta que ya se las están mordiendo dicen, ah, ¿qué pasa en su mente en ese momento? Dicen, ¿me voy a morder las uñas? ¿Y se las agarran y se las muerden? No, ¿verdad que no? Porque el hábito se convierte en algo inconsciente. Entonces, si el hábito es algo que se repite varias veces, quiere decir que el hábito es una práctica. Miren lo que dice la escritura. La misma palabra que aparece aquí en español aparece en griego en este siguiente pasaje. Primera Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Y miren cómo la traducen en este versículo. Desecha las fábulas profanas y de viejas y dice, ejercítate para la piedad. ¿Cuántos de ustedes hacen ejercicio? Normalmente la gente acostumbra a hacer más ejercicio actualmente que en la antigüedad. En la antigüedad el trabajo era el ejercicio. Así que hoy se ha vuelto imperante hacer ejercicio, caminar por la calle, hacer algo de cardio, etcétera, etcétera. Y en el ejercicio se usa una palabra que se llama gimnasia. ¿De dónde viene? Gimnasia. Y esa palabra era la que usaban los griegos para ejercitarse. Y por eso se traducía ejercítate. Así que el ejercicio es una práctica disciplinada para lograr algo. En este texto te está enseñando que una persona se ejercita para sus malos hábitos como se ejercita para sus buenos hábitos, pero es la práctica, y la práctica es la repetición constante de algo. Se descubrió hace muchos años que para que un hábito cambie se necesitan 6 semanas, pero lo que no se tomó en cuenta es que la gente es cambiante. Así que con una investigación más actual se dice que tarda más de 60 días. Si usted se dedica diario a querer cambiar algo, va a tardar 6 semanas. Pero si tiene caídas
y levantadas, caídas y levantadas, es muy probable que usted tarde 60 días. Ahora, ¿cuántos son 60 días? 2 meses. Pero hay personas que al mes y medio ya adquirieron el hábito y sobrellevar algo o tratar con ese algo se les hace mucho más fácil. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros tener en mente? Tener en mente que es una práctica. Hace muchos años, cuando empecé mis prácticas de consejería, empecé a regalar consejerías gratis en internet. Y un colombiano me escribió un día muy triste, era un empresario que tenía una empresilla. Y me escribió muy triste y él me dijo, no sé qué hacer, ya no sé cómo actuar, tengo el hábito de la pornografía y no lo puedo dejar. Entonces yo me dediqué a hacer un recogimiento de datos. Uno pregunta, uno cree que nomás hay que preguntar, ¿y cada cuándo ves? No, cuando una persona tiene hábitos, ese hábito afecta a otras áreas de su vida. Y normalmente la gente que tiene hábitos tiene un día para vivirlo. Así que yo pregunto, ¿a qué hora se duerme? Y la mayoría de ustedes tienen diferentes horas. Miren, hagamos un ejercicio. Tía, ¿a qué hora se duerme más o menos? A la 1 de la mañana, casi todos los días. Ok, hermana Alma, ¿a qué horas te duermes? A las 9. Lupita, ¿a qué horas te duermes? A las 12. Fíjese, 9, 12 y 1. 9, 12 y 1. Hermano Juan, ¿a qué horas te duermes? Él es como las gallinas. Nomás se mete el sol, ¿le da, brother? ¿Alguien de ustedes se duerme más tarde? ¿Quién se duerme más tarde de la 1? Ok, ya los vi, aquí tenemos a varios. ¿Más o menos a qué horas? A las 2. Ahora, por lógica, las personas, sin que yo las conozca, si al otro día se levantan temprano, ¿cómo van a andar en el día? Cansados y soñolientos, porque la hora a la que duermes afecta, ¿sí o no? Sí. Ahora, si normalmente le preguntamos a una persona qué tan fácil es de irritar si no se durmió bien, ¿qué va a contestar? Muy fácil, porque está deshidratada, no tiene buena noche y va a ser mucho más fácil de irritarse. ¿Por qué la gente se enoja más cuando hay calor que cuando hay frío? Vayan e investiguen. Sí, por el estrés y la deshidratación. Vayan, investiguen. En la temporada de calor la gente tiende más a enojarse o irritarse fácilmente, porque no es lo mismo estar en el carro en el frillito esperando el semáforo que estar en el carro en el calorón y no tener aire acondicionado, y mucho menos traer un bocho que nomás le abres ahí la aleta y no sirve para nada, sale más caliente. No es lo mismo, entonces sí se afectan. Entonces cuando se hace recogimiento de datos, uno pregunta, ¿a qué horas te duermes? Me duermo noche. Ah, ves pornografía en la noche. ¿Cómo sabes? Pues porque te duermes noche. Ah, sí, ok. ¿Y a qué horas te levantas? No, pues me levanto bien tarde. Estoy hablando del caso de esta persona. Ah, ok. Más o menos a qué horas? Como a las 12 del día. ¿Y a qué horas te vas a tu trabajo? Como tengo una empresa, yo puedo llegar a tales horas. Ah, está bien. Luego pregunto, ¿tienes algún deporte? ¿Tienes pareja? No, estoy solo, no tengo pareja. Pero voy a la iglesia y estoy cansado porque cada vez que veo al pastor me da vergüenza. Y luego voy a comer y voy a orar y me siento mal porque veo pornografía y estoy habituado y no lo puedo vencer. Y entonces empiezo a ver que no hace deporte, que se levanta tarde, que se acuesta tarde, que el detonante es en la noche y que durante el día no lo ve, solo en la noche. Si el horario es la noche, usted ya sabe cuál es su hábito. Su hábito tiene hora y tiene momento. Y también tiene contexto porque está solo. Entonces le dije, mañana te vas a levantar a las 6 de la mañana. No, ¿para qué? Te vas a levantar a las 6. ¿Qué va a pasar si se levanta a las 6? Se va a dormir más temprano, ¿verdad que sí? Porque le va a dar sueño. ¿Practicas algún deporte? Sí. No. ¿Me gusta el fútbol? Ok, ve a hacer algo de fútbol. ¿A qué horas? Puedes ir a tales horas, pues levántate y te vas. Entonces le dije, lo que tú tienes se llama hábito. Y así como un día lo adquiriste, un día dijiste, son las 11, pero nunca pensó él, son las 11, deja ver pornografía. Y el otro día, son las 11, no, no lo pensó. Él lo fue haciendo, hasta que su cuerpo se lo pide. Y cuando llega ese horario, ¿qué hace el cuerpo? Lo pide porque ya está habituado. Es la hora, entonces lo pide. Entonces, él dijo, ¿eso es un hábito? Sí. Y en pocos días dejó el hábito de la pornografía.
Le dije, tienes otra opción. La Biblia enseña que si no puedes contenerte, es mejor casarse que estarse quemando de pasión. ¿Quieres casarte ahorita? No, porque la voy a tener que mantener y apenas tengo una empresa. Ah, bueno, entonces, ¿quieres seguir adicto a la pornografía? No. Entonces, me dijo, cuando me dijiste que era un hábito, algo cambió en mi cabeza. Porque yo pensaba que era algo indomable, algo no manejable. Y cuando tú dijiste, es igual que un deporte, es igual que una cosa que practicas, lo tienes que hacer este día, mañana, pasado y pasado. Pero no es tan simple. Hay otros factores. Les voy a contar otro. Hay un niño, un muchacho de 15 años que no puede levantarse temprano y siempre su mamá batalla para que vayan a la escuela. Siempre. Y a veces ya cerraron la secundaria y él no alcanzó a entrar y ella tiene que batallar con él. Y llegan las discusiones, el enojo del muchacho, la desesperación de la mamá. Y entonces yo platico con el muchacho y le digo, ¿a qué horas te acuestas? No, pues a la 1 de la mañana. ¿Por qué creen que llega tarde? Ajá, pero ojo, pues mañana levántate temprano. No, no, es que el hábito no empieza en la mañana, empieza en la noche. Entonces, lo primero que vas a hacer es dormir. ¿Cuánto duras en dormir? Media hora. Ok, si duras media hora en dormir, si te duermes, acuestas a las 10, ¿a qué hora se va a dormir? 10:30. Si se acuesta a las 10:30, si se acuesta así sucesivamente, entonces le digo, te vas a acostar a las 10:30 para que a las 11 ya estés dormido. En segundo lugar, vas a poner tú una alarma, no vas a esperar que tu mamá lo haga. Pero, ¿cuánto te tardas en arreglarte? Me tardo 15 minutos. ¿Y en desayunar? No, pues otros 10 minutos. Entonces son 25 minutos más. Entonces apunta, se tiene que levantar unos 30 minutos antes más el tiempo de traslado a la escuela. Entonces le digo, tu hora de levantada es a tal hora. Y entonces lo hace. ¿Y qué creen que pasa? Cambia. Oiga, ¿ha llegado su hijo tarde a la escuela? No, ya no. ¿Ha llegado su hijo? No. Ya no llega tarde. ¿Por qué? Porque se prepara desde un día antes. Ahora, el primer día fue difícil. El segundo fue más fácil. El tercero ya no. Tan difícil. El cuarto, el quinto. Hasta que después él solo ya está dormido a la hora que su cuerpo se acostumbró. Porque las personas que tienen un hábito, el día que no van a trabajar, se duermen todo el día. No, a la hora están con los ojos pelones. Y dices, no, ¿te puedes dormir un rato más? No, porque tienen hábito. ¿Están entendiendo lo que es un hábito? Así que un hábito es una manera de vivir y por lo tanto una manera habitual de vida. Es algo que cuando se hace repetidas veces pasa a ser parte de la persona. Pero no solo eso, se convierte en una respuesta inconsciente porque ya no estás consciente de lo que haces, tanto en lo que dices como en lo que actúas. Así que necesitamos nosotros entender que lo único que tienes que hacer es preocuparte por practicar algo hoy. Mañana no. Mañana será otro día y otra vez solo te preocupas por practicar algo hoy. ¿Están entendiendo? Vamos a entrar entonces más de lleno. ¿Qué se necesita para cambiar un hábito? Se necesita aprender a sustituir. Vayan por favor a Efesios capítulo 4, versículo 22. Desde el versículo 22 en adelante. Dice la Escritura, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios capítulo 4, 22 al 24. En este pasaje de nada, ustedes encuentran una metáfora. Hay una diferencia entre un símil y una metáfora. El símil es cuando decimos, Carlos es tan alto como una palmera. O Alejandra es así como Laura. Son similares. Pero cuando queremos evitar la similitud, ya decimos, Carlos es una palmera. Eso ya es una metáfora. Y en este texto usted tiene una metáfora. La primera parte dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. Y la segunda parte, verso 24, dice, y vestíos del nuevo hombre. Usted entiende la palabra vestir, inmediatamente la identifica. Cuando uno se viste, ¿qué es lo que uno hace? Se pone ropa. Entonces, el escritor está comparando el cambio de conducta con un cambio de ropa. Primero hay que quitarse la ropa y luego hay que ponerse ropa nueva. Y el problema de las personas es que cuando quieren cambiar solo se concentran en dejar.
o en aguantarse. Así que no suceden los cambios, porque un ladrón que se aguanta de robar, tarde o temprano va a volver a robar, porque para cambiar no es suficiente que él deje de robar. Mire, aquí lo dice, por lo cual, y ya le dice cómo aplicar la metáfora a la realidad. Y le dice en el versículo 28, el que robaba o el que hurtaba, no hurte más. ¿Qué debe hacer en lugar de robar? Trabaje. Entonces dice una persona, oiga, quiero dejar de ser ladrón. ¿Qué hay que decirle? Póngase a trabajar. No es que nomás quiero dejar de ser ladrón. Sí, es que aguantarse y dejar no es suficiente. Ya voy a dejar el alcohol y ¿qué va a sustituir tus momentos? Tu contexto, tus amigos. Porque no es solamente el alcohol normalmente no se bebe en soledad. La gente asocia el alcohol con personas y con alegrías y otras cosas. Así que usted tiene que entender que normalmente la persona tiene que sustituir. Hay un libro que dice, ¿cuándo una puerta no es una puerta? Y normalmente la gente no sabe responder esta pregunta. ¿Cuándo una puerta no es una puerta? La gente dice, cuando está abierta, sigue siendo una puerta, pero abierta. Alguien dijo, cuando está cerrada, sigue siendo una. ¿Cuándo una puerta no es una puerta? Cuando es una ventana, cuando se convierte en otra cosa. Entonces, para que una persona cambie, necesita dejar de ser puerta y convertirse en ventana. Es decir, hay que sustituir esa manera habitual de ser por otra diferente. Así que ahora en lugar de ser un ladrón le llaman trabajador. ¿Por qué? Porque trabaja, pero no solo tiene que trabajar. Dice el texto, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. No puede agarrar cualquier trabajo, sino uno que sea bueno. Y luego dice, para que tenga que, o sea, dinero, que compartir con el que tiene necesidad. Entonces viene un ladrón y va a cambiar y le digo, vaya, busque un trabajo. Ya trabajé, me pagaron 2,000 pesos por semana. Separe el 10% y vaya y déselo a fulano. No, ¿por qué? Porque usted era un ladrón. Y para dejar de ser ladrón hay que aprender ¿a qué? A dar. Entonces, las personas creen que solamente hay que aguantarse y que dejar. Hay mujeres que dicen, ya no le voy a decir nada a mi marido, me voy a quedar callada para todo. ¿Funciona? No, porque no estás cambiando. En lugar de quejarte, ahora utilizaste el de callarte. Pero no cambia a la persona. Y por eso no hay verdaderos cambios y la gente se desanima. Entonces dice el texto, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Qué es el viejo hombre? Una pasada manera de vivir. Por lo tanto, la gente tiene que aprender a identificar maneras de vivir. Mire, le voy a poner varios textos para que usted vea cómo se sustituyen los hábitos. Porque en todos los textos que le voy a poner va a aparecer la contraparte de un hábito. Vamos a ver primero, el primer pasaje que vamos a ver es 2 Timoteo 2:24. 2 Timoteo 2:24 y también vamos a ver Tito capítulo 3 versículo 2. Tito 3:2. Si ustedes lo analizan, el primer texto dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino que amable. Ahora, si una persona es contenciosa, ¿qué quiere decir contencioso? Que entra pronto en una pelea, que le gusta discutir con su pareja, que luego se agarran a gritos, a discusiones y empiezan a chasperarse entre ellos. Si una persona quiere dejar de ser contenciosa, ¿qué es lo que tiene que empezar a hacer hacia la otra persona que le causa la contienda? Ser amable. Pero lo primero que se va a encontrar la persona es que ella cree que no debería de ser amable con este tipo de personas. Ella incluso cree que debería ser grosero, porque hoy se dice que puedes tratar a otros como te tratan. Pero la Biblia no enseña que trates a los demás como te tratan, sino que hagas a los demás lo que quieren que te hagan a ti, que es diferente. Entonces, el problema de las personas es que la manera de pensar se interpone. Y cuando le dices, usted va a cambiar, usted es muy peleonero, ¿verdad? Luego entra en riña con su pareja. No, pues sí. ¿Qué tiene que hacer? Ser amable. ¿Y qué significa ser amable? Y le empiezas a dar una descripción de lo que es amabilidad. Si preguntamos a las personas de acá, ¿qué es ser amable? Me van a decir una persona que no es grosera y que habla bonito. Si preguntamos aquí, me podrán decir alguien que cede el asiento, alguien que se acomide. Si preguntamos por acá, podemos decir alguien que no contesta maldición por maldición. Y podemos ir así. Alguien que no es fácil de irritar, porque la amabilidad tiene debajo de ello la mansedumbre, y decimos que alguien es manso
como cuando un perrito no muerde, porque no está pronto para lastimar, ni para contestar, ni para dañar. Y empezamos a buscar qué es lo que hace el amable, y él busca unir en lugar de separar, y él busca reconciliar en lugar de destruir. Y te das cuenta que la persona amable tiene paciencia. Y empiezas a ver características y le dice, usted va a ser amable, le va a decir esto a su pareja, y empieza la persona a cambiar. Pero si usted es lentito, capítulo 3, verso 2, dice lo mismo, que a nadie difamen, que no sean peleoneros. Ahí la palabra pendenciero significa peleonero, sino amable. Si una persona va en el tráfico y se encuentra con otra y le dice, vas a ver, ¿qué tiene que empezar a hacer para ya no tener estos gritos y desaciertos en el camino? Que Dios te bendiga. Calmoso. Sí, porque hay gente calmosa, pero al menos no ofende. Entonces, las personas tienen que aprender a encontrar lo opuesto de su hábito. Le voy a presentar otros textos, mire. Veamos otros más. No voy a poder ver todos porque hay muchos, pero vamos a ver ahora el difícil de soportar, ¿qué debe hacer para cambiar? Vaya por favor a 2 de Pedro 2:18. Tito 3:2. 2 de Pedro 2:18. Es primera. Si ustedes leen este pasaje, ustedes van a encontrar un hábito que se contrapone a otro hábito. Primera de Pedro 2:18. Ahí está. Dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Y habla de dos tipos de persona. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Fíjese bien cómo pone dos hábitos que son contrarios entre sí. Cuando una persona es difícil de soportar, porque hay gente que es difícil de soportar, con fulano no se puede ni hablar, para todo se enoja, es fácil de irritar. ¿Qué tiene que hacer una persona para cambiar? ¿Volverse bueno y afable? ¿Qué es una persona afable? Una persona tranquila, que responde con tranquilidad y amabilidad. Entonces, el que es difícil de soportar va a tener que empezar a cambiar sus respuestas. Oye, cariño, ¿quieres que te haga de cenar? ¿Qué no ves que acabo de llegar y traigo un montón de hambre? Y ella, no me hables así. Tú tienes manos, si quieres, sírvete. Yo no tengo la culpa de que allá en tu trabajo te hagan enojar y te vengas y te desquites conmigo. Fácil de pelear. A la primera, no aguanto ni una. Entonces ya tenemos el hábito de la peleonera y el hábito del grosero. Pero ¿qué pasa si le dice la mujer, oye cariño, ¿y te hago ya de cenar? Y él dice, sí amor, muchas gracias por pensar en mí. ¿Qué va a decir ella? Caray, se metió un extraño a la casa. ¡Corran, hijos! Sí, porque la gente cuando reacciona diferente, sorprende. ¿Se fijan ustedes que son palabras las que usa? El que es difícil de soportar utiliza palabras duras. El que es fácil de soportar es el bueno y el afable. Entonces, una madre a veces es difícil de soportar para sus hijos, unos hijos son difíciles de soportar para su madre y así sucesivamente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que empezar a aprender mi hábito y empezar a encontrar el hábito que sustituya a mi hábito. No se trata solo de dejar y aguantarme. Vamos a ver 3 más todavía. Entonces, el contencioso contra el amable, el difícil de soportar contra el bueno y afable, el que maldice y amenaza contra el que le pide a Dios. Vayan por favor a Primera de Pedro 2:23, allá adelantito. Primera de Pedro 2:23 y luego regresaremos a Efesios. Dice Primera de Pedro 2:23, Cristo, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía él no se ponía a amenazar, sino que encomendaba la causa al que juzga rectamente. Entonces, cuando alguien nos hace irritar, cuando alguien nos molesta o nos lastima, nosotros amenazamos y le decimos cosas que a veces ni cumplimos, pero siempre tendemos a amenazar. Cuando Jesucristo estaba en sufrimiento y lo estaban golpeando y le estaban haciendo persecución, él lo amenazaban y él no amenazaba. Él no respondía con maldición, sino que encomendaba la causa al que juzga rectamente. Entonces,
Hay personas que les hacen algo y luego están prontos para maldecir y para amenazar. ¿Qué tienen que empezar a hacer? Sí, reconocer que a veces la gente te irrita y te hace mal, pero ponlo en las manos de Dios en lugar de estarte peleando con una persona. ¿En qué terminan muchas veces los pleitos entre vehículos? En asesinatos. Hace poco se oyó que una persona se bajó a reclamarle a otra, sacó una pistola y lo mató. Nomás por bajar a reclamarle. ¿Por qué? Porque no soportamos el que alguien nos haga mal. Pero miren, si usted quiere saber todavía más, este texto es el que más le da. Efesios capítulo 4, otra vez, Efesios. Y le va a decir varias cosas que se contraponen y vamos a entrar a una de ellas más adelante. Ahorita vamos a tener un receso. Entonces, aquí tenemos nosotros del versículo 25 en adelante. Por lo cual, desechando la mentira, hable verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. En lugar de mentir, ¿qué debe practicar la persona para que su hábito de la mentira cambie? Decir la verdad. Después vamos a ilustrarlo. Ojo, vamos a la mitad del mensaje. Vamos a descansar. Tienen 15 minutos para café y galletas y luego regresamos. Bien, ya regresamos de nuestro receso y vamos a entrar a una de las partes más interesantes del hábito, así que pongamos mucha atención porque en esta parte nos vamos a centrar en cómo se va desarrollando el hábito de pensamiento y el hábito de conducta. En primer lugar, las personas para cambiar no pueden cambiar si no transforman sus hábitos de pensamiento y sus hábitos de conducta. Ambas cosas las tienen que trabajar a fin de que los cambios sucedan. Les voy a mostrar cómo se va haciendo el trabajo para que esto pase. Y tengan en cuenta que lo que les estoy diciendo solo está enfocado a algunas personas que yo he tratado, porque cada persona tiene su propio hábito. Así que, obviamente, si usted tiene un diferente problema, va a ocupar una diferente solución. Observen con atención el siguiente texto, porque esto es lo que pasa con el hábito de pensamiento. Dice el Salmo capítulo 94, versículo 19, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Primero veamos, aquí hay dos tipos de cosas, una enfrente de la otra. Tenemos pensamientos y tenemos consolaciones. Ahora, si analizamos la primera parte, quiere decir que la persona tenía pensamientos tristes. Porque si dice tus consolaciones alegraban mi alma, quiere decir que la persona tenía pensamientos tristes. Así que una persona que tiene pensamientos tristes necesita darle a esos pensamientos consolaciones para que su estado de ánimo cambie. Este es el principio básico. Los pensamientos que nosotros tenemos generan sentimientos y los sentimientos van a generar conductas. Así que si nosotros no cambiamos nuestros pensamientos, tampoco van a cambiar nuestras conductas. Y no solo este salmo te dice, mira, una persona cuando tiene pensamientos es como ese texto, dice en la multitud. ¿Por qué? Cuando hay un pensamiento que domina a las personas, le quita la tranquilidad, la alegría, le da ansiedad y todo el día está pensando en ello. Y es como si una multitud estuviera enfrente de ella y ella se estuviera enfrentando a una multitud. Porque ese pensamiento lo bombardea, lo lastima, lo pone ansioso, lo intranquila, hasta que de plano la persona ya no haya qué hacer, si dormir o largarse a algún otro lado. Está tan angustiada y desesperada que no puede huir de sí misma. Por eso dice multitud, porque son demasiados. Pero son demasiados. Tengo muchos casos de consejería que les puedo platicar. Las personas normalmente terminan ansiosas. Les voy a contar un caso breve. Una persona está teniendo problemas con su pareja. Ella lo ve frío y distante. Entonces, ella se va a nadar y él va y la recoge, pasa por ella. Después llega el marido, la recoge y antes de salir le dice él, ¿quieres una nieve? Y ella, en cuanto lo ve, ya tiene ganas de llorar. Ha pasado tanto tiempo con frialdad delante de él que a cualquier detallito que él haga le causa llanto. Y él ya está harto. ¿Por qué? Porque le dice, ya vas a llorar otra vez. Y la trata con desprecio, es déspota y frío. Entonces le dice, ¿quieres una nieve? Y dice ella, sí, vamos por una nieve. Van por la nieve, se suben al carro, se la empiezan a comer y ella lo ve que se llena de nieve y se llena la boca ella de nieve, un helado, perdón, y entonces dice ella, dame un beso, pero quiere un beso con helado. Entonces le dice él,
Sí, y entonces se limpia la boca, ella quiere un beso con helado y él se limpia la boca, le da, ella se mueve de su asiento y se repega para darle el beso y ella quiere darle un beso suave y profundo y él le hace, ¡ay! ¡No! Entonces ella se regresa a su lugar, se agacha y le sigue comiendo a su lado. Y va pensando, no me quiere dar ni un beso, ya no le importo, yo solo quería un beso con helado. Y luego le dice él, ¿qué tienes? Y ella, nada. Y sigue agachada comiendo a su lado. ¿Qué tienes? Y ella, no, nada. Y él, estás enojada, ¿verdad? Y ella, no, te prometo que no estoy enojada. Y él, ¿cómo no? Pues ve cómo te pusiste. Y ella, no. Bueno, ¿estás triste? Y ella, un poco. Pero es que tú así eres. Y tengo que entender que está bien, tú así eres. El resto del camino ella intenta no hablar con él. Se calla, busca poner música y él le va platicando y ella no contesta. Llegan a la casa y ella va pensando, no me puede darme un beso, ya no le importo. Le hace de cenar, se mete a bañar, se ponen a cenar, se van a acostar y ella le empieza a tocar la espalda. Y él voltea y la mira y se da la media vuelta y le dice, ya me voy a dormir. Y ella se queda. Y me envía un audio a las 6 de la mañana, llorando y sin poder dormir. ¿Qué está pensando la persona toda la noche? No me quiere, no me quiere, no le importo, no le intereso. Pero no solo eso, ¿qué conductas tiene? Se calla y miente. Justifica, es que tú eres así. No. Ven ustedes, las personas hacen cosas que hacen que sus hábitos se preserven. Pero aquí está el asunto, miren. Vamos a ver las siguientes imágenes. Aquí tenemos el cuerpo de hábito. Usted tiene que aprender a hacer el cuerpo de su hábito. ¿Qué es el cuerpo del hábito? Es aquello que usted hace cuando practica alguno de los rasgos que le distinguen. Por ejemplo, si uno es enojón, hay que ver qué hace cuando uno está enojado. Aquí está el cuerpo de uno que es enojón y no lo estoy inventando. Él me da esos datos. Yo le pregunto, ¿qué haces cuando estás enojado? ¿Qué es lo primero que él hace cuando está enojado? Entonces, si está con su mujer y está enojado con ella, le empieza a gritar, le levanta la voz. En segundo lugar, aparte de gritarle, ¿qué hace? Le dice maldiciones, eres una esto, eres una el otro, eres una hija de no sé cuánto. Y, en tercer lugar, ¿qué hace cuando empieza a aumentar su enojo? Quiebra cosas. Estaban en una discusión y él se enojó, le agarró el teléfono y le dijo, yo te lo compré. ¡Tras! Lo quebró. Luego, después, perdón, pero dice corre en vez de corra, no se fijen. Es error de mi secretaria. En cuarto lugar, ¿qué hace después cuando está enojado? La corre de la casa. Y en quinto lugar, ¿qué hace? Busca a otras mujeres. La corre y luego ¿qué va y hace? Fulana, ¿estás? Entonces, este es su hábito. Este es el hábito y su cuerpo de su hábito. Ahora, cada persona tiene su propio cuerpo de hábito. A mí me hubiera gustado hoy que uno de ustedes participe y le saco los datos de su hábito, pero es muy invasivo porque hago muchas preguntas. Pero cuando vienen a consejería, yo le pregunto todo el cuerpo de su hábito. Mire, no importa cuál sea, usted siempre tiene un cuerpo de su hábito. Siempre. Si se entristece, lo primero que hace es llorar. Quedarse callada. Luego, no querer hablar, que es lo mismo, o irse a dormir. Y si no, empieza a cavilar, a hacer escenarios. Ah, por cierto, déjenme enseñarles una imagen, ya que hablamos de escenarios. Tengo esta imagen y estas imágenes son normalmente parte de la vida diaria. Miren, tenemos aquí nosotros el hábito. Ahora, para que la persona cambie, necesita empezar a sustituir eso. Si lo que leímos hace un rato fue que hay que abandonar, hay que dejar, porque la Biblia dice, despojaos del viejo hombre, pero no es la única cosa que dice, mire. Vaya y vea, por favor, Colosenses capítulo 3, versículo 5. Mire, Colosenses capítulo 3, versículos del 5 en adelante. Dice, haced morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas,
malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales viene la ira de Dios. Y luego dice el 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, la ira, el enojo, la malicia, el querer hacerle daño a otro, la blasfemia, el ofenderlo, las palabras deshonestas de su boca, el mentirle cuando le están preguntando si está enojado. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado el viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo. Mire, despojar, vestir, hacer morir, son lo mismo. Entonces, si el hombre tiene estos hábitos en su cuerpo de hábito, ¿por qué se enojó? ¿Ni eso le acompañan? Cuando él va con su mujer y empieza una discusión, lo primero que no debe hacer, ¿qué es? Gritar. Y él dice, no voy a gritar. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para enojarse. Y él se acuerda y él repite, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para enojarse. Mi mujer está discutiendo conmigo, me voy a quedar callado, porque debo ser pronto para oír, debo de tardar en hablar y no me voy a enojar. Entonces, no grita. Luego, ¿qué no debe hacer? Maldecirla. ¿Qué más no debe hacer? Ay, tengo ganas de quebrar cosas. No, no debo hacerlo. Luego, ya no la corre de la casa. Y por último, pues no le damos ganas de ir con otras mujeres. Pero hay algo más que debe hacer. Si ustedes van a Efesios, ahí tengo las dos citas, miren. Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32. Si el hombre es enojón, esto es lo que debe hacer, mire. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Ahí está el hábito del enojo. Y en lugar de ello, ¿qué debe hacer? Antes bien, ¿qué dice? Antes sed benignos unos con otros, o sea, buenos. ¿Cómo? Misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Entonces, ¿qué tiene que empezar a practicar la bondad? Tiene que hacerse bueno. Y aquí también entra Colosenses capítulo 3, versículo 19, mire. ¿Qué dice Colosenses 3, 19? Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas, no sean groseros. Entonces, él tiene que aprenderse, marido, ame a su mujer y no sea áspero con ella. En lugar de gritarle, tiene que hablarle con voz baja. Yo cuando atiendo a un niño en consejería y el niño es un enojón, le enseño a hablar bajito y a ellos les gusta. Les gusta que les digas, se habla bajito. Y uno tiene que tender a hablar bajo cuando tienes el hábito del enojo. Luego, en lugar de maldecirla, le dices, mira, mujer, yo te quiero mucho y no quiero enojarme. Vamos platicando esto y poniéndonos de acuerdo. Buscas conciliar. ¿Por qué? Porque el marido debe amar a su mujer y no ser grosero con ella. Y luego te dice el texto, tienes que ser bueno. Todo el tiempo ha sido malo, la echó a la calle, la corre, le quebra sus cosas. Le digo a uno, ¿le quebraste el celular? Sí, ok, de tarea vas a ir a comprarle el celular. Y luego le habló a su esposa y, alístate, voy a pasar por ti para ir a comprarte el celular. Y ahí fueron, ¿cuál quieres? El que quieras. Y le prometes no volver a quebrarlo. Haz un compromiso serio. No vuelvo a quebrar el celular. ¿Por qué? Porque tiene que abandonar el quebrar cosas. Y fue y lo hizo. Ya no lo voy a volver a quebrar. Y le dije, no la corras. ¿Y qué creen que hizo? La corrió y la cosa empeoró. Porque tienes que abandonar. Esto no se puede hacer. Y tienes que pensar todos los días, el marido debe amar a su mujer y no ser grosero con ella. Tengo que ser bueno con esta persona, aunque ella no sea buena. ¿Por qué? Porque el que debe cambiar soy yo. Yo soy el que tengo el problema. Yo soy el que grita, el que maldice, el que quiebra, el que corre. Yo soy el que busca mujeres. Yo soy el problema. Pero decimos, es que ella me provoca. Sí, pero tú tienes decisión de cómo responder ante lo que ella hace. Tú puedes cambiar tus respuestas. Y en lugar de hacer lo que estás haciendo, dar otra respuesta. Y al final saber cuál de los dos es el que quiso cambiar y cuál no. Cada hábito tiene su cuerpo de hábito. No importa si tú eres enojón, si eres miedoso, si te entristeces, tú puedes encontrar tus conductas, pero también está el hábito de pensamiento. Miren lo que piensa él cuando está enojado. Ella no me quiere. Él solo está pensando en lo que él no recibe, es egoísta. Ella no me quiere. Claro, la ha engañado con 3 mujeres y cada que se enojaba y busca otra, pero ella no lo quiere. ¿Y quién ha causado que no lo quiera? ¿Quién la ha provocado? Él la ha provocado porque ella también decidió, pero él la ha provocado. Y él piensa, ella no me quiere y no le añade porque le pongo los cuernos. Ella no me quiere porque soy infiel.
Ella no me quiere porque le grito, ella no me quiere porque la maltrato, ella no me quiere porque soy bien enojón, ella no me quiere porque le quebro cosas, ella no me quiere porque la corro de la casa. ¿Verdad que no hace asociación? Él solo dice, ella no me quiere. Y luego dice, ojalá sufriera de verdad. Yo les pregunto, ¿está sufriendo o no está sufriendo ella? No, no, pero otro hombre, yo la llevo a un restaurante, yo le compro cosas, no le falta nada. Sí, pero no es lo único que ella necesita. Pero él está pensando en su hábito de pensamiento. Ojalá sufriera de verdad. Y luego, ¿qué más piensa? ¿Quisiera qué? ¿Y qué va a hacer tarde o temprano? Lo que hizo fue y la golpeó. Luego, voy a vender todo y largarme. Él tiene una mueblería. Voy a venderla y me voy a largar. ¿Qué más piensa? Ella nunca piensa en mí. Luego dice, me contesta y ni me atiende. Y luego dice, otras mujeres sí. Él ha empezado a normalizar como algo bueno el que otras mujeres lo atiendan. Ya lo ve como normal. Ahora, ¿cuáles son los hábitos de pensamiento que tú tienes cuando tienes algunos problemas? Porque somos muy egoístas siempre. ¿Cuáles son tus hábitos de pensamientos? Miren, vamos a entrar a algo que quizás no les guste, pero es importante. Y sé que algunos se van a sentir reflejados y no es mi propósito ofenderlos. Pongan mucha atención y guardemos algo de silencio y vamos a escuchar este video. Dice, nadie le dice a una persona que tiene cáncer, así empieza el video. Así empieza el video. Escuchen con atención y lean las letras, por favor. Una persona que tiene cáncer, vos lo que necesitas es ponerte una pila, tirar esos quimioterápicos a la basura y salir a caminar y tomar sol y vas a ver cómo se te pasa todo. No harían eso. No lo hagan tampoco con las personas con trastornos mentales. No es tan fácil como ustedes creen, no es en absoluto fácil, se los puedo asegurar. Y al sufrimiento le están agregando incomprensión. En cuarto lugar, no les den consejos. Intenten escucharlos. Prueben, por ejemplo, sé que la estás pasando mal. ¿Querés charlar? Ok. ¿No querés charlar? Ok también. Recuerden que una mano tendida puede más que 1.000.000 de palabras. Los dejo con esta frase de Bill Clinton, que para mí es muy elocuente. Los trastornos mentales no son algo para avergonzarse, pero el estigma y el prejuicio debería avergonzarnos a todos nosotros. Muchas gracias. Ahora, muchos estarán de acuerdo con él. Yo no estoy de acuerdo. Porque en estas palabras se está sobreponiendo el sentimiento sin considerar lo que lo causa. Y ven solamente el sentimiento como objetivo. Él está sintiéndose mal. Así que no le digas, está bien. No le digas, sal adelante. Los comentarios abajo del video son como este, miren. Los comentarios abajo de ese video son así porque hay un montón de personas así. Dice una persona lo siguiente. Dice, hay algunos que son cristianos que tienen una cosmovisión de la vida, de buscar a Dios. Y cuando tú estás así, pasándola mal, te dicen, pídele a Dios. Pero quizá ya lo hicimos y seguimos mal. Y luego dice otra persona, tienes toda la razón. Yo he escuchado a alguien que dice, ve a misa, haz oración, vas a ver que se te pasa. Y luego otra dice, o la frase, capaz te falta que Dios entre en tu corazón. Y luego dice una, a mí me lo hicieron y yo me enojé mucho. En todo este tipo de videos, lo que se está sobreponiendo es el sentimiento. Fíjense bien cómo él nunca dijo que lo que te causa un malestar es lo que piensas. Les preocupa solo cómo te sientes. No le digas nada. Más abajo en los comentarios dicen, siéntate a un lado de él y no digas nada. Miren, tengo otra imagen. Y es la de una persona con un gatito cuando está llorando. La persona está llorando y se acerca al gatito y luego la persona dice, ay, tú me entiendes. Porque cuando uno está triste, los animales a veces se acercan. Ahora yo les pregunto, ¿de verdad el animal la entiende a la persona? No. Pero si otra persona llegara e hiciera eso y estas personas tienen el hábito de no querer ser consoladas, se van a molestar. Porque hay un grupo de personas que no les gusta que les digas nada. Pero cuando tú entiendes que lo que te causa el sentimiento es un pensamiento, sí te puedes acercar y decir, ¿qué te pasa?
estoy triste, lo siento, lamento que estés triste. Te puedo ayudar a que salgas de la tristeza si quieres. No, es que ya hice todo. No, porque sigues triste. Si ya hubieras hecho todo, ya hubieras salido de la tristeza. Un día, el consejero del que yo aprendí consejería escribió en un libro: si fuéramos como los psicólogos que nos dan estos consejos, nos sentaríamos con alguien en medio de la banqueta que está llorando y solo lo miraríamos. Pero si Cristo fuera el que viniera y te viera llorando y te estuviera mirando y se acercara y te dijera, ¿qué tienes? Y tú le dirías, pues estoy triste, puedes salir adelante de eso, yo te doy fuerza y te digo cómo. No, es que ya lo hice todo. ¿Tú crees que la persona le va a decir eso a Cristo? El creador de todo el universo, el que programa el cerebro, el que te puede quitar el dolor con un tronido de dedos o con alguna otra cosa. ¿Tú crees que se va a sentar a llorar contigo? Y va a decir, bueno, si ya lo hiciste todo, no, te va a decir, levántate y vas a ir a hacer lo que quiero, pero no tengo ganas, pero vas a ir porque te lo estoy mandando yo. Y si no, lee cuando le da la orden a Elías, Elías, ¿qué haces allí? Y si no, ve cuando le dice a Samuel, ¿por qué estás llorando? Deja de llorar y prepárate, vas a ir a hacer tal cosa. ¿Por qué? Porque Dios sabe mejor lo que necesitamos. Porque no se puede poner el sentimiento en primer lugar porque no es racional. El sentimiento siempre es engañoso porque es el resultado y consecuencia de una mala manera de pensar. Y cuando la persona se nutre de malas maneras de pensar, entonces sus sentimientos siempre van a ser erróneos y falsos, porque sufre en vano. Miren, les dije que les iba a enseñar una imagen. Y miren lo que dice esta imagen. Miren, esta imagen también está buena. ¿Qué dice? Y así a veces tengo pacientes, ¿eh? Y tenemos otra imagen, ahí les va. Miren lo que dice: te doy el don de pensar escenarios catastróficos y agobiantes por cosas que nunca. La gente sufre más por lo que se pone en la cabeza que por lo que realmente está pasando. La gente sufre más y sí es doloroso. Pero miren, es cierto que se tiene que llorar con el que llora. La Biblia dice llorar con el que lloran. Pero miren, les voy a demostrar que las personas que tienen problemas siempre los tienen por una manera de pensar. Siempre es eso. Una manera de pensar siempre es un detonante para tu tristeza, tu alegría o cualquier otra cosa. Y si a una persona le dices, pues no te puedo ayudar, nada más me siento porque pues lo tuyo ya no tiene remedio, siempre hay algo. Siempre hay algo. Miren, vayan a 2 Corintios capítulo 4, versículo. 2 Corintios capítulo 4. Lean, por ejemplo, primero este texto, Salmo 119, 52 y luego 2 Corintios. Miren, me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos. ¿Y qué le pasó? ¿Cómo estaba la persona? Triste. ¿Y qué hizo para consolarse? Me acordé. ¿Cambiaron sus circunstancias o cambió lo que estaba en su mente? Cambió lo que estaba en su mente. Ahora fíjense lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulos 4, versículos 8 y 9. Que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero ¿qué dice? ¿Puedes estar derribado y no destruido? Sí. ¿Puedes estar perseguido y no desamparado? Sí. ¿Estás en apuros, mas no desesperado? Sí. El problema es que cuando la persona está triste dice, ya estoy harto de todo, pero no dice, pero Dios me va a ayudar a salir adelante. Ya estoy cansado, pero no dice, pero Dios me va a dar fuerzas, porque le da fuerzas al cansado y ánimo al que no tiene ningunas. Ya dice, yo no puedo con esto, pero no dice, pero Dios sí puede. Es que no tiene nada de malo decir, ya estoy cansado, ya estoy harto. Pero cuando no le añades la otra parte, tu pensamiento está desprotegido y se convierte simplemente en una angustia, en un dolor, en la amargura y en cosas que van a seguir perpetuando tu dolor. Pero si aprendes a decir como Pablo, sí, estoy en apuros, pero no estoy desesperado. ¿Pero estaba en apuros o no? Sí. ¿Estoy perseguido? No lo niega, él no miente. Pero no desamparado. Miren, 3 semanas tarda el cerebro, 3 semanas en que se le formen nuevas conexiones cuando tú eres positivo. 3 semanas.
Tú te levantas y dices, el Señor hoy me va a dar un buen día, porque la Biblia dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrende su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones, y Él me ha llamado para recibir bendición. Y te levantas y vas a tener y vas a recordar, el Señor me va a dar un buen día. Y el siguiente día, el Señor me va a dar un buen día, no importa lo que pase en el trabajo, no importa lo que pase acá, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, el Señor va a estar con él. Y lo repites por 3 semanas. Al final, ¿qué crees que va a empezar a hacer tu cerebro solo? A recordar las cosas buenas. Pero levántate, otra vez otro día, otra vez otro día. A ver ahora qué mal me va. No, de seguro también va a ser un mal día. Híjole, las cosas en el trabajo van a estar bien mal, no tengo ni ganas de llegar. ¿Y qué crees que va a pasar al siguiente día? Y al siguiente día. Y al siguiente día. ¿Y quién contribuye a que sus días sean así? Ahora, ojo, ojo. Ojo. ¿Hay gente que te lastima? Sí. ¿Hay gente que te hace enojar? Sí. ¿Hay gente que te roba? Sí. ¿Hay gente que te es infiel? Sí. La Biblia dice, no os venguéis vosotros mismos, sino dejar lugar a la ira de Dios. Vence con el bien el mal. ¿Te hicieron un mal? Sí. ¿Dios lo sabe? Sí. No, no, Dios no está diciendo que no sientas. Porque si tú te fijas, el texto dice que siente, me acordé Jehová de tus juicios y me ¿qué? Y me consolé. ¿Estaba triste o no estaba triste? Sí. No me malentiendas. No quiero que te vayas pensando que sentirse mal va a estar siempre mal. No, tienes derecho a estar enojado. Mira lo que dice la Biblia. Enójense, pero no pequen, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, sí, enójate. Y te lo ordena, y luego te dice, pero no peques, y luego te dice, y no lo alargues, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, tú tienes derecho a estar enojado, pero no a pecar y no a alargarlo. Si ya llevas 3 días enojado, ya tienes que pararle. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya eres responsable, porque el culpable de alargar su dolor, su sentimiento, su amargura y su rencor eres tú, por estar piensa y piensa y piensa y piensa en lo que te hizo enojar. ¿Entienden la diferencia? Pero ¿qué pasa si alguien me lastima? La Biblia enseña que yo puedo decidir si me ofendo o no me ofendo, pero hay palabras que ofenden ya de por sí. Por eso dice la Biblia, hay palabras que son como golpes de espadas. Sí lastiman. Entonces, por eso dice la Biblia, amen a sus mujeres y no sean groseros con ella. ¿Se va a sentir mal la mujer si el marido es grosero con ella? Sí. Entonces, ¿qué tienes que aprender? Tienes que aprender a defenderte como Dios te enseña a defenderte. Lo primero que leímos nosotros cuando hablamos de los hábitos, tanto en Colosenses como Efesios, es que uno debe aprender a decir la verdad. Miren, lo leímos hace un rato. Lo primero que dice es esto, haced morir lo terrenal en vosotros. Y luego dice el versículo 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Estás teniendo una discusión con alguien y luego te dice, ¿estás enojada? ¿Qué debes de decir si estás enojada? ¿Tienes derecho a estar enojada? Tienes que preguntarte. Hay que filtrar el pensamiento. ¿Tengo derecho a estar enojada? Sí, me acaba de sobajar mi pareja. Me sobajó, me dijo algo grosero. ¿Tienes derecho a estar enojada, sí o no? Sí. Entonces, ¿qué le dices? Sí, sí estoy enojada y tengo derecho a estar enojada. Y necesito que te disculpes para que me hagas sentir bien porque me estás provocando. Porque eso es decir la verdad. ¿Pero qué dicen? No tengo nada. Y luego como mi paciente, es que tú eres así, no tiene nada de malo, me tengo que acostumbrar. No, sí tiene algo de malo, no debe ser así. Porque un hombre que ama a su mujer no es grosero con ella. Entonces, ¿qué se le pide? Cambia de parecer. Porque aparte de que la Biblia te dice, habla la verdad, sé honesto, dile lo que sientes y lo que piensas. También te dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y eso se aplica a marido y mujer. ¿Te ofendió? ¿Qué haces? Así lo reprendes. ¿Y qué es reprender? Usar la información contra él y los argumentos que él está utilizando para enseñarle, tú eres una persona que eres grosero conmigo, me humillas todo el tiempo. Entonces cambia
y trátame de esta manera y esto es lo que yo quiero. Y luego nos dice la Biblia en Mateo capítulo 5, si llevas tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda y ve reconcíliate. Si le hiciste algo, ve y búscalo. Y dile, oye, perdóname por haber hecho. Pero luego en Mateo 18 dice, si tu hermano peca contra ti, ya es al revés. Ve y tú y habla con él estando los dos solos. La Biblia no prohíbe los diálogos para llegar a un acuerdo y para reprender y para conciliar. Tienes que tenerlos, los vas a tener que tener. Porque te trataron mal, porque te hicieron sentir mal. Pero si después de que te dijeron, está bien, lo siento, ya no lo voy a hacer, perdóname. Tú sigues al otro día, no, pero el otro día bien que me hiciste esto. Y luego al otro mes, pero ya me acuerdo. Y él, ya te pedí perdón. Ya la responsable y culpable eres tú, porque estás preservando un pensamiento que ya fue cancelado. Por eso se llama perdón, porque se cancela una deuda. Entonces, encontramos nosotros que para poder cambiar nuestra mente, tenemos que aprender a defendernos, pero hay que pedir lo que necesitamos y hacer responsable a cada uno de lo que es responsable. Ahora, hay un pensamiento que Dios quiere que tengamos para que desarrolle un sentimiento. Vaya por favor a 1 Tesalonicenses 5:16. 1 Tesalonicenses 5:16. Después vamos a buscar 1 de Pedro 4:13. Y luego vamos a buscar Filipenses 4:4. Después, ahí están en la pantalla, 2 Corintios 6:10. Y empecemos con el primero. Miren, y lo voy a repetir 5 veces. Estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. Estad siempre. ¿Cuál es la emoción que Dios espera que tengamos continuamente los cristianos? ¿Es normal estar todo el tiempo triste? ¿Qué sí es normal? Eso es normal. Pero el gozo no es un estado de algarabía y de grito. Es un estado que se produce por pensamientos. ¿Y cuáles son esos pensamientos? Son varios, miren. Vean lo que dice 1 de Pedro 4:13. Sino gozaos porque sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Fíjese bien cómo se puede sufrir y gozarse al mismo tiempo. Sino gozaos porque sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Qué le está pasando a estos creyentes? Están padeciendo por Cristo. ¿Y cómo deben de ellos estar por estar padeciendo por Cristo? ¿Se puede estar padeciendo y al mismo tiempo estar gozoso? Sí, porque cuando te llega el padecimiento te acuerdas, estoy padeciendo por Cristo y voy a estar en su revelación con gloria y me voy a gozar con gran alegría cuando Él venga. Pero miren lo que dice el siguiente texto. Regocijaos en el Señor, ¿cuándo? Y luego repite, otra vez digo, ¿qué? ¿Cuál debe ser el estado natural del creyente? ¿A veces va a estar triste? Sí. Pero ¿cuál debe buscar más? El del regocijarse. Y luego vean como entristecidos. ¿Más siempre qué? O sea, la gente los tiene como entristecidos. Esos pobres que andan predicando, mira cómo los traen. Pero él dice, ¿siempre qué? Como pobres, aunque no tengamos a veces para comer. ¿Pero qué dice? Pero enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada. ¿Pero qué dice? Son dos pensamientos que se oponen. Las personas pueden sobreponerse a sus pensamientos. Como no teniendo nada, pero lo poseyo todo porque un día Dios me va a dar todo. Así que para aprender a estar gozoso, tenemos que empezar a buscar razones que nos den gozo. Y aquí le van algunas. Empecemos con Hebreos capítulo 10, versículo 34. Hebreos capítulo 10, versículo 34. Dice el versículo, porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes, el despojo de tus bienes, ¿sufriste con qué? Con gozo. Ahora, fíjese bien, estas personas les quitaron sus bienes. Ellos ayudaban a los presos cuando en el cristianismo los encarcelaban. Y después las autoridades los terminaron despojando de sus bienes. ¿Y qué hicieron ellos cuando los despojaron? ¿Lo sufrieron con qué? Con gozo. ¿Fue cierto que les quitaron sus bienes? Sí. ¿Fue cierto que sufrieron?
Sí, pero ¿fue cierto que sufrieron con gozo? También. Ahora, ¿qué razón los motivó para sufrir con gozo? Ahí está la razón, sabiendo que ¿qué? ¿Por qué sufrían con gozo? Porque sabían que tienen en vosotros una mejor y perdurable herencia. ¿En dónde? En los cielos. Jesús un día dijo, no os hagáis tesoros en la tierra donde los ladrones minan y hurtan, sino haceros tesoros ¿dónde? En los cielos. Ahora, me robaron la bicicleta. ¿El pasaje está diciendo que no puedo ir a poner una denuncia? No. ¿El pasaje está diciendo que no voy a sufrir porque me la robaron? No. El pasaje está diciendo que cuando me venga este sufrimiento, yo tengo que acompañar este sufrimiento con una idea. En el cielo voy a tener 1000. El Señor Jesucristo le dijo a Pedro, no hay quien deje casas y cosas por mí que no recibe en el cielo. Aquí 100 veces más y en el cielo la vida eterna. Me robaron una bicicleta. Ay, ojalá y Dios los castigue. Voy a poner una denuncia. Pero después el Señor me va a dar más. ¿Y qué pasa con mi mente? Pero ¿qué pasa con las personas que empiezan a decir, me robaron mi bicicleta? ¿Qué va a hacer de mí? ¿Y ahora qué voy a hacer? Y el trabajo era mi medio de transporte. Y si ya no vuelvo a... Y empieza, y al rato el hombre está perdido en su mente. Cuando pasaron los días, ¿y qué creen? Ya compró otra bicicleta. Tienes que encontrar razones que te causen gozo y repetirlas hasta que te las creas. En Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12. Mateo 5, versículos 11 y 12. Dice la Biblia, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. ¿Los están persiguiendo? Sí. ¿Los vituperan, es decir, los maltratan y les ofenden? Sí. Y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Les levantan falsos? Sí. Pero ¿cómo deben sentirse ellos? Bienaventurados. ¿Y luego qué dice? Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Están hablando de mí, me levantaron un falso y están diciendo que yo soy un esto, una el otro. Mi galardón es grande en los cielos. Que digan lo que quieran. Del Señor dijeron peores cosas. ¿Entienden? Miren, vamos a terminar con 2 textos más. Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1 y luego capítulo 2. Miren lo que dice Filipenses 1 del 16 al 18. Con esto terminamos. Filipenses 1 del 16 al 18. El apóstol Pablo escribe esta carta y dice, los unos que están predicando, anuncian a Cristo por pelea, por contención. No lo hacen sinceramente y ellos lo hacen pensando añadir aflicción a mis prisiones. ¿Cómo querían que se sintiera Pablo que está en la cárcel? Afligido, triste. Vamos a predicar nomás para hacerlo sentir mal. Y luego dice, pero hay otros que predican por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio allí en la cárcel. Y dice Pablo, ¿qué pues? ¿A qué conclusión llego? Y él dice en el 18, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. ¿Y qué dice? En lugar de afligirme, yo me gozo. ¿Y qué dice? Y me gozaré aún. ¿Lo querían hacer entristecer, sí o no? ¿Y qué dijo? Pues no les doy ese derecho. No les des ese gusto. ¿Qué dijo? De todas maneras andan predicando, aunque sea por pelea o por contención. ¿Se puede dominar los pensamientos y las emociones? Sí. ¿Vamos a dejar de estar tristes? No. A veces vas a estar triste. Pero cuando se vuelve la tristeza algo común de todos los días, ya no es normal. Porque lo normal es estar siempre gozosos. Y es cuando ya debes de aprender a añadirle a tus frases, estoy harto, pero el Señor me va a sacar adelante. Ya no tengo fuerzas, pero Dios le da fuerzas al cansado. Me están lastimando, pero Dios va a restaurarme el corazón, porque Él ha dicho, después de un poco tiempo yo te estableceré, te restauraré y te confirmaré. Porque Él lo ha dicho y lo va a hacer. Así que yo quiero decirles en esta noche, no es fácil hacer cambios en su vida. No es fácil. Pero si no empiezan a practicar hoy, su hábito que ustedes tienen se les va a quedar toda la vida. Tienen que empezar a encontrar cuál es su mal hábito y la contraparte de su hábito. El hermano Gerardo me preguntaba, ¿cómo deja uno de ser borracho? Para dejar de ser borracho, las personas no solo tienen que dejar de tomar. La Biblia dice,
no os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu Santo. Para dejar de ser borracho hay que empezar a dejarse controlar por el Espíritu de Dios. Y abajo te dice, exhortándose unos a otros con salmos e himnos y cánticos espirituales. Cambia de ambiente, empieza a escuchar música que adore a Dios, la música que promueva el alcoholismo. Y más abajo te dice que lo hagas con otro tipo de personas. Abandona esas personas que te promueven el alcohol y júntate con personas que no lo tomen. No solo se deja de tomar, se ocupa dejar de oír lo que te lleva a eso y se ocupa convivir con personas que no practiquen ese hábito. Así que cada uno de ustedes tiene un diferente hábito de pensamiento y de conducta. Y no puedo aconsejarlos a todos en una enseñanza general, porque uno se entristece por una cosa y se les pone la tristeza en la noche, otros en la mañana, otros a mediodía, y algunos les fueron infiel y otros los lastimaron, y cada persona debe ser tratada por lo que le está pasando para sacar sus hábitos. Pónganse de pie, por favor. Hemos terminado nuestra serie de mensajes y le damos gracias a Dios y a la oportunidad que nos dieron de escuchar estos mensajes.